Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de mi web, triniprado.com, en el que hoy voy a entrevistar a Anabel González, perdón, que es psiquiatra y psicoterapeuta. Y bueno, pues tiene mucha formación en terapia de grupo, terapia cognitivo-analítica, sistémica y terapia orientada al trauma. Pero de mi interés grande porque esté hoy con nosotros, sobre todo es porque tiene mucho que decir sobre apego y sobre regulación emocional. Bueno, yo soy Trini Prado y me dedico a formar a padres y a docentes en esta regulación emocional, en cómo conectar emocionalmente y comunicarnos mejor con los niños, que vayamos sembrando cosas buenas. La regulación emocional se aprende de dos maneras. Ujú, Es un aprendizaje social, entonces no aprendemos porque nos leamos un libro sobre ello, nos puede ayudar a entenderlo, nos puede ayudar a tomar conciencia, pero los niños que están configurando la manera en la que luego se van a relacionar con su mundo emocional, lo van a aprender en base a cómo los padres reaccionan, los padres y los que están ahí, muchas veces profesores porque están mucho tiempo con ellos, ¿no? Entonces, cuando están en un determinado estado emocional, lo que hace la persona que está ahí con él es, bueno, darse cuenta o no, ayudarle o no con ese estado emocional. Y entonces, en función de lo que vayan haciendo las personas que están ahí, su cerebro va a interiorizar ese modelo. Pero luego ujú, hay otra fuente de aprendizaje que es copiando del modelo, ¿no? Y es igual de importante que la otra. Es decir, a mí si hay una persona que cuando se pone nerviosa se desborda totalmente, mi imagen mental de qué es ponerse nervioso va a ser esa. Y cuando yo me ponga nervioso, mi cerebro va a tomar ese modelo y va a funcionar de esa manera. Entonces, ujú. si yo estoy intentando transmitir que hay que estar tranquilos con algo, pero luego yo estoy atacado de los nervios con otra cosa, ¿no? O si le estoy diciendo al niño, pues no pasa nada, no hay ningún problema y estoy con los pelos así, pues lógicamente Estás esto dando no a lo voy a entender otro transmitir. mensaje, ¿no? Claro, entonces es como lo de los aviones y lo de ponerse el oxígeno, ¿no? Que necesitamos ponernos nosotros la mascarilla para respirar bien y estar vivos para poder ponérsela al niño. Pues emocionalmente también tenemos que estar regulados, ¿no? Lo cual no significa estar centro el día. ¿M? Es Significa que, difícil, bueno, ¿no? más o menos, pues oye, tenemos nuestras reacciones emocionales y conseguimos ayudarnos a colocarnos un poquito, conseguimos ayudarnos con ellas, ¿no? Nos ponemos nerviosos, pero no llegamos a un desbordamiento total. Un día a lo mejor, pues oye, todos nos podemos desbordar, pero en general más o menos nos recolocamos, conseguimos enfadarnos de una manera proporcionada, pensando en cómo decimos las cosas, a quién se las decimos, ¿no? Teniendo en Seleccionando cuenta al otro, ¿no? claro, seleccionando las batallas. Entonces, bueno, pues podemos mostrar enfado y decir, mira, me parece muy mal, esto no me gusta nada y se me ve enfadado, pero no insulto, no agredo, ¿no? No te Puedo gestionar. desvalorizo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, con los modelos que veo delante, yo me hago unos patrones y luego cuando yo estoy mal, lo que el otro me dice o no me dice, la cara que me pone, ¿no? El que se aproxime o pase de mí, millones de detalles van haciendo que yo también coja un modelo de qué se hace cuando uno está así, ¿no? Qué es lo que los demás hacen cuando yo estoy así, ¿no? Y Ujú, luego voy aprendiendo a hacerlo yo. ujú. Con lo cual no se trata solo de regular al niño, sino de ser un modelo de regulación mediano, ¿no? Mediano. Perfectitos no, mediano. Muy bien. ¿El apego qué es, Anabel? En tus El apego es lo que nos permite llegar a adultos, ¿m? Porque Ujú. las crías de humano no salen al mundo y empiezan a correr autónomas, ¿no? Los humanos nos seguimos desarrollando fuera del útero, ¿no? Le escuché a Lourdes Fañanas, que es una mujer que habla mucho de epigenética de trauma, que es un campo muy interesante, ¿no? De cómo el ambiente modifica los genes, que somos fetos extrauterinos, ¿no? Ya. eh, Realmente el desarrollo hasta que nacemos es una parte muy pequeña y para seguirnos desarrollando necesitamos mantener un vínculo con alguien que nos garantice pues, la seguridad, la protección y el cuidado
que necesitamos hasta que somos autónomos para tenerlo. Entonces hay un instinto biológico en los niños que es el vínculo de apego, que es aferrarse a la persona que está ahí, ¿no? A cualquiera que pueda servir para esto, que le dé seguridad, protección y cuidado. Seguridad, Eh, protección y cuidado. Seguridad sí, física, ¿no? seguridad física, seguridad También, emocional, pero bueno, emocional. supervivencia física, ¿no? Claro. Sin esa figura, el niño no sobrevive. Ya no solo, o sea, aunque te alimenten, ¿m? Si no hay tampoco seguridad emocional, los niños no viven, ¿no? Se vio, por ejemplo, en orfanatos muy carenciales en los que no había prácticamente vinculación con los niños, que morían muchísimos, ¿no? Porque se Ujú. alimentaban, pero no había. Hay experimentos incluso con animales, uno muy clásico en el que criaban a un monito con una mamá artificial, ¿no? Sí, Y el monito prefiere una mamá de peluche, de mentira, ¿no? Pero que ujú. se parece a una mamá, a la Más comida, mullidita. a la comida, ¿no? Entonces es tan vital como la alimentación física, la alimentación emocional. Dentro de me ha recordado un tema que se hablaba yo de formación. Primero soy maestra de educación especial y en historia de la educación especial hablaban de experimentos que se habían llevado a cabo con este tipo de tener mellizos, tener gemelos y a uno no atenderlo nada y crecer deficiente con discapacidad intelectual y con, bueno, al final falta de autonomía, que es lo que se mide, ¿no? Y el otro crecer bien. Entonces, Mm. es durillo, ¿eh? Si se Bueno, pero piensa, es más es, importante de lo que claro, parece. pero esto nos hace pensar en la importancia que son esos vínculos y que sean lo más sanos posibles y también entender que es un aprendizaje, ¿no? Ujú, Saber que algo es un aprendizaje significa que salimos del determinismo de pensar de que esto está en nuestros genes y ya no podemos cambiar absolutamente nada, ¿no? Hoy sabemos que claro. hasta los propios genes cambian con el ambiente, ¿no? Entonces, si es algo que podemos modificar, es algo que siempre estamos a tiempo de cambiar, ¿no? No Ujú. estamos toda nuestra vida condenados a seguir con los patrones iniciales, aunque es lógico que pesen, ¿no? Que se mantengan en el tiempo. Bueno, pesan, mira, eso te iba a preguntar. Em, pesan, pero se pueden cambiar cuando tengas conciencia de que Sí, de tu sí. cojera, ¿no? Sí, a veces te los cambia la vida porque vas teniendo experiencias que te llevan en otra dirección. El tema es que cuando creces, eh, tus patrones internos ya Ujú, están como muy consolidados. Entonces, puedes tener a alguien, por ejemplo, que te apoye mucho y tú machacarte por dentro todo el día. ujú, Entonces, esa persona que te apoya, evidentemente es mejor que te apoye que no te apoye, claro. pero quizás no resuelve todo lo que se ha armado ya ahí adentro y que tenemos que nosotros entrar en nuestra propia cabeza e intentar recolocarlo y reorganizarlo un poco, ¿no? Ujú, vale. Entonces, tipos de cuidados que necesitemos todos, como lo mínimo, mínimo, o sea, lo mínimo, lo básico, el kit básico para empezar cuando son chiquitillos los niños, cuando nacen, bebés, antes de 2 años. Alimentación, atención y afecto, ¿no? Ujú. A ver, Luego, sí, sí, luego vamos necesitando más cosas, ¿no? Pero de recién nacidos necesitamos a alguien que esté ahí, que esté pendiente. ¿No? pendiente. Es que en uno de los dos libros, ya no sé cuál de ellos, hablas hablas de que hay que mirarlos, o sea, pero mirarlos con la intención de, de sentirlos, ¿no? De Sí, notarlos. claro. Esa mirada, cuando eh, no sé hasta qué punto a veces los padres no somos conscientes de si estamos de verdad presentes o estamos mirando de la manera que creemos, me explico. Yo, por ejemplo, como soy maestra y logopeda, y entonces en el colegio grabo mucho a los niños hablando para tener un registro, ¿no? Y me sorprende a mí misma que a veces cuando yo me oigo en esas grabaciones, digo, qué dura resulto y no soy, y la situación no la recuerdo tensa para mí ni nada de eso. Mm.
Bueno, ese Entonces, ejercicio de vernos desde fuera es muy interesante, ¿no? Eh, es si lo durillo. hiciésemos, ¿no? Hay mucha gente que a veces los graban, ¿no? Y se Sí. ve en un momento a lo mejor que estaban un poco nerviosos o alterados y se quedan alucinados, porque desde dentro uno nunca tiene conciencia del todo, ¿no? Estás tú dentro de tu propio estado emocional y te puede parecer que estás diciendo las cosas de una manera y desde otro lado percibirse de una manera diferente, ¿no? A ver, el tema de mirar y del apego, mm, quisiera normalizarlo, porque yo creo que también hemos caído en una especie de obsesión, ¿no? Que cuando digo mirar, no quiero decir que estemos con el niño mirándolo así todo el rato para la cara, ¿no? Ujú, Simplemente que entendamos que el niño tiene una cabecita que no es la nuestra, ¿no? ujú, Que si nosotros nos sentimos de una determinada manera, el niño a lo mejor se puede sentir de otra manera y que vayamos poniéndonos en el lugar de lo que puede pensar o necesitar el niño, porque a lo mejor, a ver, un niño muy pequeño no sabe lo que siente ni lo que necesita, se va dando cuenta ujú. porque hay alguien ahí que se va dando cuenta, ¿no? Se Si lo yo estoy, proporciona, claro, si yo el estoy, alivio. claro, si yo soy bebé y estoy roñoso, pues necesito que alguien sepa, niño, lo que tienes es sueño, vete a la cama, ¿no? Ujú, O este niño lo que tiene es hambre, y que esos padres, no en el 100% de los casos, obviamente, porque tampoco, tampoco podemos hacerlo, pero que le vayan pillando el punto a ese niño, que es un niño único y diferente, a lo mejor de otro hermano o de otro, y que vayan acertando un cierto número de veces y entonces el niño va a ir entendiendo, ¿no? ujú. Si hay un papá o una mamá que están como muy nerviosos, ¿no? Cuando el niño se pone así, ellos van a sentir que el niño está molestando, quiere qué empalagoso es o, ¿no? O qué pesado es, porque ellos están muy estresados. ¿No? Entonces no están pudiendo pensar por qué este niño me está insistiendo o qué le pasa, ¿no? A lo mejor justo el Claro. niño se está acercando porque estamos muy nerviosos y el niño como que, ¿no? Que viene allí a ver qué le A pasa. ver qué es lo que hay. A ver qué es lo que Claro, hay. claro. A ver, depende del estado emocional en que estemos, nos resulta más fácil o más difícil. Esto tenemos días muy Y de la hora, complicados. Claro, y de exacto. la hora. Es que hay veces que yo digo, y esto cuando le pregunto a los padres o cuando veo a mis compañeras maestras, a las 2 menos 10 no es lo mismo que a las 9 de la mañana como te tomas tú al Johnny de turno. Por supuesto, por supuesto. Entonces, están como las luchas de poder horrorosas son pues en las casas a las 9:30, a las 10 de la noche Mm. y en el colegio a las 2 menos cuarto. Está claro que No, reaccionamos y que todos ahí no peor. pasaría nada por decir, pues a estas horas estamos todos muy cansados, vamos a tranquilizarnos y vámonos todos a dormir, ¿eh? Que Ujú. necesitamos todos descansar, ¿no? Y no pasa nada por decir un día que estás mal, ¿no? Yo creo que una ventaja, digamos, de la forma moderna de entender el asunto es que tenemos en cuenta que esto de hablar de emociones está bien. ¿M? Eso. Y que, No bueno, es que está bien, Anabel, es que es necesario sí, ponerle nombre también. ponerle nombre a las Mm, cosas, ¿no? Pero bueno, sin caer tampoco en la obsesión, ¿no? Yo creo que que no. tenemos demasiados manuales de cómo ser padres, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba embarazada de mi primera hija, que me regaló una amiga con toda su buena intención un montón de revistas así de ser Del padre. ser padre hoy. Y yo digo, bueno, me las voy a ojear y tal. Y luego me empezó a dar como una taquicardia diciendo, Dios mío, qué agobio todo esto, ¿no? Entonces las tiré, dije, no. Las 7 claves para que tu hijo no tenga Sí, sí, rabietas, las 4 normas que tiene. exacto, exacto. Y llega un momento que digo, pues son demasiadas claves, creo que voy a inventar lo que me parezca porque, ¿no? Entonces, eso, sin caer Sí, en la obsesión, pero sí. que sí podamos, bueno, pues ayudarle al chaval a darse cuenta de cómo se siente, que a lo mejor ellos mismos no se dan cuenta, pero es importante que nosotros digamos, pues este está un poco ahí decaído, a ver qué le pasa, ¿no? A lo mejor nos lo quiere contar, a lo mejor no, A lo pero mejor bueno, tiene hambre claro, y es poca cosa, pero el hambre le hace que sea claro, claro. que se le engorde el problema, ¿no? Exactamente. Mira, ¿se hereda el estilo de apego, la forma? Porque claro, Ah, tú vienes, te haces madre con los
habiendo visto a tus padres ser padres contigo, que eso lo Mm, tienes clarísimo, no es lo mismo decir me voy a hacer economista, pues yo mañana no tengo ni guarri de cómo tengo que ser economista, no he visto a nadie ser mm. economista, no, pero ser madre, pues tú vienes con tus ideas, que hay cosas que dices, esto me lo compraré, esto no, y luego te ves cayendo. Sí. Bueno, el cerebro a algún sitio tiene que buscar el archivo de qué hago, ¿no? Tengo un niño y ¿qué se hace con esto? Y vamos a buscar el archivo de nuestra experiencia. La diferencia es si yo esta experiencia la tengo asimilada de verdad, que a veces me creo que sí y bueno, de aquella manera, Y no es tan fácil. o si no. Mm, Porque si no está bien asimilada, yo lo que tengo en mi infancia es un bloqueo muy grande, ¿no? A lo mejor tuve una infancia difícil, una familia complicada, bueno, mm, no es algo extraño, ¿no? mm, Y yo puedo querer hacer con mis hijos lo contrario de lo que yo viví. Esto suele ser un problema grande, porque mis hijos no necesitan lo contrario de lo que yo viví, necesitan lo que necesitan, ¿no? Y a veces nosotros estamos como compensando en la infancia de nuestros hijos nuestra propia historia la tenemos que resolver nosotros, ¿no? Recolocarla, estar en paz con ella y empezar con nuestros hijos otra historia. Y puede haber cosas en las que nos parezcamos y puede haber cosas en las que seamos diferentes de cómo lo fueron nuestros padres y debería dar igual, porque la prioridad es este niño que no vivió lo que yo viví, mm. pues bueno, es otra personita, y entonces no necesita compensar mi historia, necesita, pues vamos a ir viendo lo que necesita este niño, ¿no? Lo que se hereda a nivel genético es rasgos temperamentales, ¿no? Ujú. Heredamos una tendencia a ser más pachorras o más nerviosos, a ser más impulsivos o más pausados. Bueno, hay determinados rasgos de temperamento que sí los heredamos, pero luego esto es como una plastilina que se va a modelar y que va a dar lugar a formas de personalidad muy diferentes, ¿no? También te toca el Lo niño que que te pasa- toca, que Claro, viene, claro, que viene con su manera de ser, claro, claro. Y sí que te bueno, modela. y eso tampoco no está separado de cómo hacemos el vínculo con él, ¿no? Porque a lo mejor Claro, hay determinados temperamentos que a mí me encajan mejor y otros con los que tengo que hacer un poquito de más de esfuerzo. esfuerzo, ¿no? Porque a lo mejor Mm, somos dos impulsivos y chocamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de esto, ser realistas, ¿no? Y ir, bueno, manejando las situaciones. La cuestión es que yo pueda entender lo que pasa, ¿no? De ahí lo que decías tú de tomar conciencia y no mm. actuar todo el rato a nivel impulsivo o por lo menos si lo hago, pues luego pensar un poquito qué ha pasado y entender un poco las conexiones, ¿no? Que Sí, reflexionemos un poco sobre las cosas, nuestras propias emociones, lo que a nosotros nos activa el niño y que bueno, vayamos evolucionando. A un niño hay que cogerle el punto. No hay, por muchos libros de parenting que haya, cada niño es cada uno niño, sí, y cada papá y cada mamá le tendrán que ir cogiendo el punto a ese niño concreto que tienen y luego tendrán otro que será totalmente distinto, ¿m? Y bueno, habrá que buscar otro tipo de claves para ese niño, ¿no? y coger a sí mismos los padres su propio punto, porque en esto de que hay tanta información, yo noto falta de naturalidad. O sea, por ejemplo, con esto de o hay que castigar o no hay que castigar, hay que hacer esto de una manera, de esta otra. Digo, pero a ti qué te va, qué te nace, qué pasó en ese momento, ¿no? Es como que se pierde un Mm. poquillo la naturalidad con tanta información. Sí, 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 y además bueno, bastante desconcertante porque hay también como modas, ¿no? Mm, Entonces, bueno, a un nivel muy simple, yo tengo dos hijos y yo recuerdo pasar por lo de hay que acostarlos boca arriba, hay que acostarlos boca abajo, hay que acostarlos de lado. sí, Me pilló a medias con uno, dos reglas y con el otro me pilló otra y dije, bueno, de lado ya no. O sea, imposible poner a un niño de lado, quien consiga aguantar a un niño de lado que me lo cuente, ¿no? ya. Eh, Eso, Habría la que ponerle fiebre, 2 ¿no? cojines Sí, sí, para sí, sí. sujetarlo. Y con la fiebre que haces, Sí, lo pones abrigado, lo pones en el lo frío. Hubo una desabriga. temporada que yo pasé por lo de lo metes en una bañera con cubitos de hielo y dije, no, o sea, mis hijos no los voy a meter en una Sí, bañera yo no soy con cubitos capaz. de hielo.
Es que claro, ahí Sí, es como madre cuando tú pones el límite que dice, esto no lo puedo comprar, lo siento. claro. Entonces, bueno, hay mucha gente que cuenta muchas historias y a lo mejor no valen para un niño concreto, ¿no? Ujú, Y ahí yo creo que también está, bueno, nuestra propia, por ejemplo, yo creo que a los padres nos implantan cuando nace el niño, viene de serie un microchip aquí que segrega culpa, ¿no? Que está ahí que es de puesto. lo peor, además. Sí, está ahí para que nos responsabilicemos de ese niño y nos hagamos responsables de lo que le pase y demás, Sí. ¿no? Y que si le pasa algo, se nos activa y digo, mira, a ver si lo estás haciendo bien porque tienes que cuidar de este niño. No, O no, sea, esto es Anabel, bueno también para se la... activa el de la culpa también, hay que ver el padre que tampoco ha caído, Claro, pero el problema es echarla que luego fuera. lees un libro en el que te dice hay que hacerlo así y dices, uff, qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Mm, Ya te empieza el microchip a protestar y luego te lees otro que te dice, esto no lo has tenido en cuenta y entonces te pasas toda la crianza de tu hijo en vez de disfrutarla, traumatizado, porque no lo estás mm. haciendo bien, ¿no? Bueno, esto es un problema, ¿no? Es un rollo, ¿eh? Sí, Veo en familias que hacen uniones raras a veces de, ay, mi niño le ha ido muy bien en no sé qué, ay, qué lástima. Digo, ¿qué lástima? ¿Por qué? Y hacen la lástima con el cariño, la bueno, es que preocupación con el cariño. Es que si no lo llamo, cuando ha salido ya el niño con 15 años, ya afeitándose el bigote y la barba, si no lo llamo cuando sale 3 veces, ¿qué pasa? Es que no, digo, ¿qué pasa? Que va a lo de vivir qué más tranquilo lástima. este niño. Lo de qué lástima aquí por el norte, no, no. ¿No? Lo de la preocupación sí. Eh, bueno, la preocupación se confunde con el cariño, ¿no? Hay familias que son de apego preocupado en las que Ujú, se piensa que si no te preocupas es que no quieres lo suficiente. ¿M? ya ves. Y realmente la preocupación es un problema, ¿no? Las familias que funcionan de un modo más seguro, bueno, se ocupan del niño, se preocupan a veces, ¿no? Pero la preocupación no es el aire que respira todo el mundo, ¿no? Y además es como una Ujú, doctrina, ¿no? Si te quiero mucho porque me preocupo mucho, es como si fuese un sinónimo del afecto. Pero ujú, suelen ser vínculos muy fusionales, vínculos en los que no se puede establecer autonomía en el niño y es demasiado, ¿no? O sea, el niño necesita ser cuidado, necesita afecto, pero también necesita ser autónomo. Lo justo para cada edad, ¿no? ujú, claro. No, no puede andar solo por ahí de buenas a primeras, pero al nivel que sea razonable en cada edad, pues tiene que ir adquiriendo autonomía. Y en este tipo de relaciones muy basadas en la preocupación, no, no. Y suelen ser papás a lo mejor pues muy ansiosos, ¿no? Que necesitan chequear, ¿no? Casi de forma obsesiva, que todo está bien, para estar tranquilos ellos, ¿no? Pero igual tampoco es lo más beneficioso para el niño. Esto, por ejemplo, sí suele ser muy de generación en generación, ¿no? Yo he crecido con una madre que me transmitió esta idea de que la preocupación es la mejor forma de querer y yo sigo la doctrina familiar, ¿no? Pero bueno, a lo mejor podemos pensar que esto no es lo más conveniente, resolver nosotros nuestra propia historia, porque no es cuestión de decir, bueno, pues ahora no pregunto nada y me quedo mordiéndome las uñas en casa, tengo que a lo mejor adquirir yo más seguridad, ¿no? Si yo me Ujú. siento más seguro, pues hombre, me preocuparé de dónde va el niño y demás, no lo voy a dejar por ahí, pero no a ese nivel. Claro, luego a lo mejor esos niños se te van de Erasmus y ya no vuelven más nunca. Porque de pronto dicen, uy, qué bien, aire. Y bueno, si es que los Sí, a pobres veces, a respiran. ver, yo creo que un error, por ejemplo, es pensar que la preocupación protege. Ujú, Y la preocupación hasta un punto sí, pero a veces no protege, porque un niño, por ejemplo, que vea a una madre muy preocupada, a veces no le cuenta un problema, porque está tan efectivamente, preocupada, que si que le cuenta el problema, protegen. claro, la protegen de preocuparse más, o si se lo cuento, no me va a transmitir calma. Me va a empezar con el ay Dios mío, y me voy a poner yo más nervioso. Entonces, no puedo ir a buscar seguridad ahí, con lo cual Ujú, la madre a lo mejor no se entera de algo grave quizás que está pasando. Esto en los entornos preocupados pasa. Y otra cosa que pasa es que de tanto preocuparme por tantas cosas, de las realmente importantes ya
no me entero, es como que estoy en estado de alarma constante, 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 ¿no? Y soy como una alarma de la casa que suena cuando entra un Claro. pajarito. Ya no discrimino si Y entra un salta ladrón por tontería, claro. o si entra una mosca. Sí, Claro. Entonces, un nivel más bajo de preocupación, pero claro, esto no basta con decírmelo, esto necesitaré yo ayuda para colocarme, ¿no? Pero claro. se puede bajar, se puede aprender a bajar ese nivel de preocupación. Mira, hablas también de, bueno, en No soy yo, hombre, hablas de maltrato, de la huella que te puede dejar un maltrato continuado, Sí. abusos, tal. Sin irnos a ese extremo, también hablas de traumas ocultos, ¿no? Que en apariencia no son tan importantes, pero esa mirada o a lo mejor esa desaprobación constante, o ese no es suficiente. Mm. Sí, ¿Qué consecuencias hay luego en la vida adulta, no sé si a la hora de tomar decisiones o de algo que, crecimiento interno? claro, algo que influye mucho, por ejemplo, es el rechazo, ¿no? No estamos programados para que nuestros padres nos miren con rechazo. Ujú, Nos pueden cuestionar una conducta y no está mal, ¿no? Porque los niños no empiezan haciendo todas las cosas bien, hacen cosas mal y tienen que ser corregidos. Pero sin la sensación de que dejo de ser querible por ello, sin que me miren con odio o con asco, ¿no? O sea, que un cuidador te mire con cara de asco, no, claro. ¿no? Necesito saber que sigo siendo importante para ti, aunque me haya portado de pena, ¿no? Y aunque me estés imponiendo una medida disciplinaria, sentir que yo sigo siendo tu hijo y que te sigo importando y que me la pones por eso, ¿no? Ujú, Si empieza a venir, pues esto, asco, rechazo, ¿no? Si se me castiga con cosas que sean humillantes, si se utiliza la vergüenza para controlar la conducta del niño, ¿no? Debería darte avergonzar. vergüenza, no deberíamos mezclar la vergüenza con esto, ¿no? Esto no está bien, no quiero que hagas este tipo de cosas, creo que no es bueno que te portes así, y dependiendo de las circunstancias, pues explicamos un poquito o lo que sea, pero no hace falta que tenga esos componentes. Si los tiene, se Ujú, va generando un patrón. Entonces yo puedo acabar mirándome a mí mismo con asco. El asco hacia uno mismo es una cosa muy destructiva, ¿no? es muy O desagradable. rechazándome, ¿no? Sí. O sintiendo que hay cosas en mí que no están bien, ¿no? Una cosa es que yo sepa que una conducta no está bien y otra cosa es que Ujú. yo llegue a sentir que soy yo el que no está bien, ¿no? Identificarte. Claro, claro. Entonces hay determinadas cosas y luego ya si tengo un cuidador que me asusta, ¿no? Que cuando me quiere corregir una conducta Se se altera pasa. tanto y que me grita, ¿no? Y llego a pasar miedo. Ujú, El miedo sí que ya es un problema de envergadura, ¿no? Aunque solo sea puntual y a que sea en algunos momentos, ¿no? A ver, una cosa es que nos puede pasar a todos de un día estar cruzado, de perder un poco los nervios, a ver, no lo saquemos tampoco de no, no, quicio, sí. pero Bueno, de hecho, en la reparación también hay mucho exacto, aprendizaje. exacto, ¿no? Sin embargo, si acostumbramos a gestionar las conductas a gritos, pero gritos de un nivel de Desagradable, desagradable, con el mensaje que va, ¿no? claro. Que va ¿No? dentro. Los insultos, ¿no? O sea, es bueno que, porque ahí qué modelo estamos mostrando de cómo se enfada uno. Estamos mostrando un modelo de enfado en el que uno puede decir cualquier cosa cuando está enfadado. El Ujú. enfado te da bula para decir Carta blanca, claro. cualquier cosa. Y después, como estaba enfadado, ¿no? Eh, Claro. claro, entonces eso a nivel de modelo de aprendizaje, ¿qué significa? Que cuando yo esté enfadado, me parecerá obvio poder decir lo que se me ocurra y el otro lo va a tener que entender, ¿no? Ujú. Es un mal mensaje, es un mal mensaje. Mira, y en estos casos en los que tu cuidador, tu figura de apego, em, te castiga, te humilla, esa rabia que va seguramente a sentir el niño contra esa persona, porque no le va a hacer ni puñetera gracia que lo humillen de esa manera, ¿no? Eh, ¿Cómo lo gestionan los niños? O sea, ¿eso cómo se guarda? ¿Cómo se guarda en la cabeza de los niños que todavía en desarrollo? Que es que esta persona que te está tratando mal es la misma que luego te tiene que salvar.
Sí, bueno, se gestiona mal porque la verdad que son dos cosas que no caben mucho en la cabeza, ¿no? El niño a veces lo que hace es formar dos cabezas, ¿no? O sea, mete una cosa en un cajón, otra cosa en otra, procura no mezclarlas. Eso tiene consecuencias después, ¿no? A veces simplemente la forma en la que somos mirados es la forma en la que después nos miramos. Nos Ujú. miramos como fuimos mirados en gran medida, ¿no? Hasta que no cogemos otra posibilidad, porque a veces nos pueden mirar otras personas de otra manera, pero claro, las personas que nos cuidan cuando somos pequeños tienen un potencial muy, muy grande, ¿no? Y después, cuando ya somos mayores, esa mirada interna puede continuar aunque nos mire otra persona de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo, por ejemplo, gritarme por dentro, ¿no? Puedo estar Ujú. mal y esa rabia que he recibido cuando yo estaba triste o algo me salía mal, pues se convierte en un machaque interno, y yo me grito por dentro o me insulto por dentro y me parece lo más lógico del mundo también, ¿no? Me llamo idiota si me sale algo mal, me estoy machacando un montón de rato cuando cometo un error, porque así fue lo que pasó cuando yo cometía errores, ¿no? Y otras veces a lo mejor yo también puedo reproducir eso con otras personas, pues lo mismo que antes, ¿no? Se lo hago Tengo, a otro. como estoy enfadado, ¿no? Y como no entiendes que como estoy enfadado, pues hombre, te llamo idiota, pero es que está enfadado, ¿no? Ya. Es lo lógico, ¿no? Cuando uno Te se enfada. aguanta, te Claro, aguanta. claro. Un Eso. Y encanto luego, luego. claro, en casos más complicados, esos cajones, ¿no? Cuando ya hay historias de maltrato importante, que por desgracia, bueno, son ¿Qué también pasan? bastante frecuentes, pues a veces en esos cajones se empiezan a meter un montón de cosas inasumibles por completo, ¿no? Cosas que yo puedo intentar negar o minimizar o bloquear, ¿no? Y puedo tirar para adelante, pero por ejemplo esa es una de esas cosas que se pueden activar cuando nacen nuestros hijos, ¿no? Y a veces en esos momentos, cuando acaban de nacer un hijo y se supone que nosotros tenemos que estar bien, como que nuestra propia infancia vuelve, a lo mejor como recuerdos que nos martirizan o a lo mejor como ramalazos que nos salen la atención a los niños, que no En sabemos esa muy bien de dónde crianza. nos salen y que no nos gustan, ¿no? Es cuando te ves diciendo, ay, si yo esto lo había descartado, esto era lo que no quería. Exacto, sí. ¡Plum! Otra vez, tu historia. Es- Ahí es, bueno, que es durillo, ¿eh? sí, Que, sí. que es durillo ser madre, padre, encontrarte responsable y responsable y tan importante. Mm, Mira, a ver, en el caso, porque yo lo que observo mucho en el colegio es una dificultad grande con la gestión de la rabia. Y por lo que sobre todo me llegan consultas es mm, mi niño cuando se enfada no tiene, no puede parar, no puede parar. En el caso del colegio le noto em, a los niños que están acosados, mm, pues solemos enterarnos además tardecillo, porque suele ser una cosa siempre sotoboche y orquestada muy, muy siempre en las esquinas, eh, como que no reaccionan, o sea, como si tuvieran la rabia estrangulada. Y digo, esto no es bueno, mm, esto no es bueno y me preocupa, por un lado, el que salta y no puede parar, que los demás lo miran con miedo, ujú. con lo cual también peor se pone y como que todavía más se crece en esa ira. Y luego el otro que sé que está reventando, pero no hace nada. Bueno, y a lo mejor no son tan diferentes, ¿no? Lo Ujú, que tenemos en los dos casos es un manejo de la rabia problemático y quizás de otras emociones también, ¿no? ujú, El niño que explota puede ser un niño que a lo mejor cuando algo le duele o cuando algo le pone triste, no, ni ujú, habla de ello, ni se le pregunta por ello, ni es capaz de contarlo y todo le sale por ese lado, ¿no? Todo le ujú, sale... A veces son niños que a lo mejor en algunos contextos tienen que contener cosas
y sale pues cuando están con uno más pequeño porque ahí sienten que pueden, ¿no? Claro. El que está siendo muy machacado, pues esa rabia contenida es la rabia que le permitiría defenderse, pero muchas veces nuestro organismo bloquea esa respuesta porque el otro es más grande o asusta más o yo no puedo reaccionar. Ujú. Ok. Los dos necesitarían aprender a enfadarse bien Ujú. y los dos necesitarían probablemente hablar de las otras emociones también, no solo de la rabia. Hablar de a lo mejor el que está siendo acosado, aparte de rabia, pues hay humillación, hay vergüenza, ¿no? Hay mucha tristeza seguramente, hay miedo. Y bueno, poder Hay hablar de cómo se sintió en esa etapa, pues ayudaría. una parte social que yo le he notado a los niños que, bueno, les notaba yo a esos niños también vergüenza, muchísima vergüenza y muchísima culpa por no haber reaccionado, por no sentirse capaces ahí. Claro. Notaba yo, digo, leñe, no están hablando porque la misma culpa y la misma vergüenza no los deja tampoco expresarse con nadie. Mm. Entonces, es que la culpa y la vergüenza de coraje me dan, ¿eh? De verdad. Bueno, la vergüenza también tiene su sentido, ¿no? Nos No, ayuda. si todo tiene su sentido, pero claro, decía, si es que no has reaccionado, ¿por qué era mejor? Porque ¿con dónde vas tú? 10 contra ti, ¿qué vas a hacer? Claro. Mm. Y poner en perspectiva eso, les liberaba por fin algo, pero notaba que costaba mucho trabajo volver a recolocar a ese niño en en una zona social un poco más, relevante. Bueno, porque lleva tiempo, como tú dices, son situaciones que no ocurren un día y lo detectas al día siguiente, ¿no? Por No, no. desgracia, a veces se tarda y a veces se tarda bastante. Mm, Entonces, bueno, eso va produciendo ahí un efecto. También sería importante el trabajo con las familias, ¿no? ujú. Con En las este caso, familias, ¿no? sí, Porque muchas veces, claro, el niño no lo cuenta en clase, tampoco lo cuenta en casa, no. ¿no? Pues a lo mejor pues por esa vergüenza o a lo mejor porque no quiere preocupar a los padres o vete a saber, ¿no? Entonces que los padres puedan ayudar también y sepan cómo hablar con el niño de esto, pues sería importante con el uno y con el otro, ¿no? Yo creo que el problema del acoso escolar no solo es un problema de los que son acosados, ¿no? También es un problema de por qué los otros hacen lo que hacen, ¿no? Es que Y no, entender es qué que pasa. encuentran la causa común a veces, que llega un punto, Anabel, que dice, perdona, que es que el acosado es la víctima, es que empieza a parecer como que todos le encuentran sentido a acosarlo. Y como si hubiera ahí una unión, han encontrado como un nexo común, se llevan muy bien gracias a eso. Todos los demás. Los demás, Ujú. como un comportamiento gregario, animal. Bueno, los niños tienden a buscar al grupo, Mm, ¿no? Bueno, ahí habría a lo mejor que pensar en dinámicas de grupo, ¿no? bueno, y Que pudiesen ayudar. funcionan, se Claro, destapan muchas cosas. claro, Y claro, cuando cita a los padres también se destapan muchas cosas. claro, claro. Entonces, bueno, Está el que viene y dice, pero es verdad, si es verdad, si es que ese es un raro, y dices tú, o sea, que le estás dando, es lícito entonces que tu hijo claro, claro. le haga esto al otro, qué bien. Pues ya hemos conocido al padre de este, vamos a conocer a otro, a ver qué sorpresa nos llevamos. Vale, es Mm. curioso. Mira, una cojerilla que me encuentro en los padres de estos niños que suelen irse de madre y la rabia la expresan de modo iracundo y con mucha agresividad, es que suelen tener mucha dificultad para poner límites. Y a lo mejor yo le digo, mira, pues prueba esto y le pido que introduzcan un cambio en la manera en que le van a hablar de esto o en cómo van a decir no, que les digo muchas veces, tú le estás diciendo no y te vas a decir que sí a ti, ¿vale? Porque tu, tu límite y no lo ponen en práctica y no lo ponen en práctica. Y es que hay esa dificultad para poner límite a los niños. Algunos me han hablado sinceramente que tienen miedo de que no los quieran los niños.
Mm, sí, Pero el sí. problema que se Bueno, genera, claro, lo que pasa es que yo creo que ahí, en algunos casos que sean más graves, hay que hacer una intervención ya un poco más a nivel terapéutico, ¿no? Que salga un poco del contexto escolar y demás. Muchas veces los padres, pues esto, también tienen sus historias, ¿no? Y sus ujú, historias pueden ser, a veces, haber vivido, imagínate, un padre que ha sufrido una situación de violencia en su propia infancia, ¿no? ujú, Pues no quiere ponerse autoritario con su hijo, quiere hacer lo contrario de lo que vivió. Y a veces de tanto querer hacer lo contrario, lo que haces es que no regulas el enfado del niño. El niño no claro, puede enfadarse de cualquier manera, ¿no? ujú, Tendremos que enseñarle a enfadarse de una manera, bueno, pues cada vez más mejor gestionada, que sea capaz de pensar en ese momento, que al principio no va a ser capaz, pero bueno, luego a base de esos límites reguladores, porque no se trata de decir no, simplemente hay que, bueno, ser capaz de mostrar firmeza, que sean capaces de vernos, ¿no? que el Firmes, sí, cuerpo, la cara, exacto, el ¿no? tono, Y que, bueno, que vayas aprendiendo lo que es la responsabilidad, ¿no? O sea, yo tengo una conducta, esto tiene unas consecuencias, ¿no? Y yo tengo que asumir esto. ¿Mm? Pero las razones por las que las personas les tienen dificultades en esto son muy variadas. Pues a veces porque vienes precisamente de lo contrario, ¿no? y te Yo has creo que querido también ir. tenemos, sí, yo creo que tenemos también un síndrome cultural posfranquista que todavía no se nos ha curado, ¿no? Y como venimos de una dictadura autoritaria, como que hay una idea de que tenemos que ser amigos de los hijos, hablar mucho con ellos, pero esto de decir, de ser autoritarios en el sentido sano de la palabra, de imponer autoridad, es como si estuviese mal visto, ¿no? Y todo Sí, lo que sí, sea, ¿no? O sea, todo lo tenemos que hablar, resolver por el diálogo, o no, o no, en ¿no? muchas ocasiones Porque que hay no. veces que no, ¿no? Además empiezas con un diálogo con un adolescente y puedes acabar en un diálogo de besugos y te acaba mareando, ¿no? Y hay Sí, momentos que tiene que ser no y no, ¿no? es que Porque ya no no y ya estamos está, ¿y hablando, por qué? Porque no. Que porque no, porque ¿no? me Que ya digo yo estás a mí que mareando sí, aquí la que yo perdiz y sí, no puede tú no. ser. Claro. Entonces parece como que esto de la autoridad fuese Mm, una cosa dictatorial, horrible, espantosa, que no puede formar parte de la crianza. Tiene que haber autoridad, ¿no? En los ya. padres tiene que haber firmeza y tiene que haber unos Y criterios. no y no será casualidad también que me encuentro los niños, que más, bordes se ponen con los padres, no sé qué, te encuentras que la madre: "Ay, fulanito, ay, ya, ay", y yo que no lo sabe regañar, ¿esto qué es? De Como que le todas formas, falta yo creo, fuerza. Digo, claro, parece como si el niño quisiera que alguien lo parara y no encuentra contra quién, no encuentra ahí con quién chocar. sí, lo que pasa es que normalmente yo creo que hay que abrir también un poco el foco, ¿no? Ujú, El tema de los límites, yo creo que nunca es solo un problema de límites. ujú. ¿No? O sea, por ejemplo, puede ser este tema, ¿no? Yo soy incapaz de frenar esta conducta porque cuando el niño se altera, ¿no? A lo mejor yo tuve una madre muy Ujú, hostil y yo, este niño se me va mi cabeza a otros lados, ¿no? Y yo no me puedo claro. poner igual de firme con esto que con otra cosa, ¿no? Hay veces que el niño también se va más a los problemas conductuales porque es el único momento en el que es visto. Ahí a lo mejor, pues, en un ambiente pues, de Tenemos mucha, de eso. claro, mucha Sí, preocupación o mucha sobreprotección, pero justo estás tú siempre preocupada de estar tú tranquila, ¿no? De que al niño no le pase nada, pero las cosas que le pasan al niño no las ventila, entonces se va convirtiendo en una pequeña olla express que, bueno, entonces ya sabemos lo que pasa con las ollas express, ¿no? Si no hombre, tienen válvula, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Bueno, luego hay niños con un temperamento más impulsivo que también va a influir, pero otras veces pues, son aprendizajes, ¿no? Si en una casa los temas no se resuelven, ¿no? Va ujú, habiendo un problema, va habiendo otro problema y no, bueno, no nos ponemos a ver qué es lo que pasa ahí, que a veces el niño no lo sabe, aunque hablemos con el niño nos dice, ¿no? No sabe explicarnos. Hay que, bueno, bueno, tener un no poquito de sabes telepatía, ¿no? no sabe explicarnos, no, y a veces lo que me encuentro mucho
niños a los que se les trata como si no pudieran entender nada de lo que pasa alrededor y alrededor es todo a lo mejor un caos, un problema o hay una enfermedad y no se habla de que está la enfermedad y claro, pues te encuentras que el niño está sacando malas notas de pronto, que se está portando fatal en el colegio, que está en el grupo de los del bullying contra el otro, no sé qué. Y es que nadie le ha dicho la verdad, pero está, pero lo que pasa alrededor suya está y Claro, lo notan, claro. que son como antenitas de lo que pasa Sí, alrededor. claro, yo entiendo este tema de los límites y estoy de acuerdo, pero creo que también hemos caído a veces en una simplificación, ¿no? Es decir, no todos los problemas de límites se arreglan con límites. Ujú, Algunos sí, pero a otros no. veces el problema que subyace es otra cosa. Entonces, si simplemente ponemos límites, pues a lo mejor no corregimos el origen de la Sí, situación. que pueden estar operando muchas cosas más en los padres y Sí, en el niño y en el entorno que a veces yo creo que amplificamos cuando empezamos a estar también los maestros con este niño que se está portando así, que no sé cuánto. A veces un fuego que podía a lo mejor extinguirse un poquito y con tutoría y no sé qué, se empieza a amplificar, la verdad, se empieza. claro. Y cuando lo amplificamos también ponemos la lupa en ese comportamiento. Ujú, sí, Y la lupa de la atención de las personas que rodean al niño es muy potente. ujú, Si no ponemos, por ejemplo, un niño que se enfada mal, ¿no? También tiene sentido poner el foco en cuando se enfada bien, ¿no? Mira, ujú, hoy estabas cabreado y no has tirado nada. O sea, hoy te has cabreado mejor. ujú, ¿No? Y cuando pueda decir algo que no le gusta sin alterarse, pues ya muchísimo mejor, ¿no? Si el foco lo ponemos en los momentos peores, ujú, amplificamos también la resonancia de esos momentos. totalmente. Y a veces podemos reforzar mucho con esa lupa lo que queremos que se desarrolle. Y a veces, bueno, cuando un niño está teniendo problemas importantes, esos problemas parece como que es lo único que vemos. Entonces ya no vemos un niño, Efectivamente. vemos un problema. Ahí va, vemos el problema de comportamiento de fulano, de mengano. Y es que a veces que los pobres yo creo que necesitan vacaciones de sí mismos. De estar un poquito o sea, donde no se les conozca, donde se les dé otra eso, donde no se les mire a lo mejor solo por eso, ¿no? Que se vea otra parte de ellos, ¿no? Bueno, que estamos a tiempo los padres de solucionar nuestras dificultades, aunque tengamos a los niños ya grandecillos. Hombre, sí, yo creo que es mejor, mejor ahora que nunca, ¿no? Y siempre, bueno, yo creo que si nos prestamos un poquito de atención a nivel emocional, ¿no? Yo creo que cuidaremos mejor si nos cuidamos mejor. Ujú, ¿Mm? Y efectivamente. nosotros a nivel emocional, pues nos nutrimos, ¿no? Si tenemos un niño con muchos problemas y esa es nuestra única eh, situación, ¿no? Es lo único a lo Sí, que le que es prestamos en lo atención. que gira todo. Claro, nosotros tampoco cogemos aire en ningún sitio, entonces nos vamos a saturar. ¿M? Y aunque lo queramos hacer súper bien, vamos a estar de los nervios, no vamos a poder funcionar con eso, ¿no? También necesitamos cargar nosotros las baterías, hacer cosas también a nosotros que nos ayuden a... ¿no? O sea, yo creo que lo hemos visto pues ahora con la pandemia, ¿no? Que Ujú, todo esto nos pasa factura a todos, ¿no? Entonces también necesitamos nosotros tener nuestros momentos de descargar, de soltar un poquito para poder estar ahí, bueno, medianamente bien con los chavales, ¿no? es que cuando si cuando los padres están contentos, eso es un regalo para los niños, Mm. además. O la maestra está motivada y contenta también, otro regalo para esos alumnos, ¿no? Mira, yo les cuento, me gusta contarle a los niños cómo funciona el cerebro y explicarles que el sistema límbico, el cocodrilo y cómo funciona y que el cocodrilo cuando está ahí activo, por lo que sea que está, o ataca o huye o se paraliza. Y eh, ellos lo entienden muy bien a nivel de,
de poner el símil del cocodrilo. Pero cuando digo, bueno, vamos a poner ejemplo y tal. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si vienen dos, pues eso ya socialmente y culturalmente lo de huir va como en contra de los principios, sobre todo el colegio en el que estaba yo antes, iba en contra de los principios de todos. Era, pero maestra, esto es de cagao. Y yo, bueno, no, porque mira, si consigues salvarte tampoco es tan malo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues yo. Entonces, ese punto cultural, mm, podríamos ir a lo mejor a hacer Bueno, es cuestión de irlo contando, ¿no? Yo con los pacientes uso mucho vídeos de animales, ¿no? Los Ujú, vídeos de animales tienes todo tipo de ejemplos de estas reacciones, ¿no? Por claro. ejemplo, les ponía hoy por la mañana uno de un oso y un león que pelean, ¿no? Ujú, Y pelean, los animales en la naturaleza solo pelean si los dos son de la misma envergadura, ¿no? ujú. Un animal más pequeño no va a pelear con uno grande porque, vamos, no sobreviviría su especie ni de broma, ¿no? Nada, nada. El león y el oso pelean y podría ganar cualquiera. Ujú, Resulta que gana el león, pues el oso se larga. ¿No? claro. Y el oso no se va a la madriguera a llorar desconsolado porque ha sido un cobarde. Él, pues, A le da decir, exactamente por mis igual. muelas, que yo lo voy a coger cuando pueda, cuando salgamos por la puerta. Ay, Exacto, ¿no? El oso sigue a lo suyo. El oso tiene muy claro que se puede medir con un león, con el siguiente igual se mide ujú, igual, igual sale claro, diferente la cosa, ¿no? ujú, Lo que no tiene sentido es pelear cuando hay otras opciones mejores, ¿no? Y además es que esto es algo que no decidimos. El cerebro va demasiado rápido porque cuando es una cuestión de supervivencia no nos podemos parar a pensar, bueno, a ver, ¿cuál es la no lo decisión decide. que tomo ahora? ¿No? El cerebro decide instintivamente qué es lo mejor. Y si decide que lo mejor es escapar, pues por algo lo ha hecho el cerebro, ¿no? Ha visto las opciones diciendo, la puerta está cerca, vámonos de aquí, ¿no? Y otras Claro, veces decide quedarse quieto, porque a veces si te mueves llamas más la atención claro. del atacante y estimulas más ese problema. Bueno, y si es más eficaz, ¿qué problema hay en usar uno u otro mecanismo de supervivencia? ¿No? Quedarte No somos una paralizado. manada de leones y tiene que haber un león Exacto, dominante, ¿no? exacto. Eh, Remover nuestro pasado, ¿sí o no? Remover no, reparar sí, Reparar. Vale. claro, Y ¿no? Remover por remover, ¿qué sentido tiene? ¿No? Si lo sí, removemos es para dejar eso colocado, ¿no? en O sea, tomar conciencia un poco, claro, ¿no? En comprender. claro, ¿no? Es como Vale. lo he tenido tapado y nunca he hecho limpieza general. Bueno, pues vamos a hacer limpieza general y lo vamos a dejar colocado. Voy a ver con qué me quedo de todo eso, qué cosas no tengo por qué seguir arrastrando, ¿no? Ujú, Puedo elaborar toda esa historia, ¿no? ujú. Dejarlo ahí sin más y salir corriendo a ver si no me alcanza, pues Vale. Para mis niños Asperger o con trastorno de la atención, con hiperactividad, también autorregulación emocional, porque sí, lo que pasa es que, bueno, tienen sus propias particularidades, ¿no? ujú, Los niños con Asperger tienen su propia manera de sentir las cosas, tienen a lo mejor sensibilidad a determinados temas, más dificultades para tolerar otros, más dificultades para identificar otros, y tampoco es que sean todos iguales entre sí. Entonces, lo que hay que entender un poco es cuáles son sus características, ¿no? Los niños de TDAH, mucho a pararse a sentir, ¿no? Pues les cuesta les muchísimo. cuesta, ¿no? Y claro, tienen que hacer como el doble de esfuerzo que otro porque su cabeza va tan rápido que Ujú. eso forma parte de su tema, ¿no? Es que Pero, les claro, cuesta mucho atenderte a la, pero y tú, y está enfadado, no sé cuánto, les cuesta muchísimo trabajo para, ¿y dónde lo notas? claro, Ya se han ido otra vez. Digo, oye, sí, se te van. claro, claro. Pero bueno, Se te van. precisamente eso también es importante, ¿no? Que les llevará más tiempo, ¿no? También les llevan más tiempo Sí. otras cosas, pero bueno, a cada quien le lleva el tiempo que le lleva, ¿no? Yo creo que también es importante que si tenemos más dificultad en una cosa, la trabajemos más, simplemente, ¿no? Ujú. ¿Hay peor autorregulación en la adolescencia? Bueno, por la propia estructura del cerebro, sí.
¿no? Ujú. Estamos haciendo una transición grande, se nos está recolocando ahí muchas cosas y, bueno, vamos a tener toda una tormenta, ¿no? Tormenta cerebral De Daniel que dice Siegel, que me sigue. gusta. Claro, bueno, ahí estamos haciendo prácticas, ¿no? Dependiendo de cómo lo vayamos gestionando en esa etapa, que es comprensible que sea regular porque es lo que toca, después a lo mejor ya... Creo que hablaban de un estudio el otro día en el que los chavales que tenían un comportamiento más normalizado, que eran estos Ujú. niños normalitos, los que nunca dan problemas, de esos de los que nunca nos acordamos, que esos tienen más problemas después. Ah, ¿No? fíjate, más Y problemas después, ¿en qué sentido? problemas de salud mental, ¿no? Porque a veces son niños como mucho más contenidos, como mucho más allí, Los que no dicen nada. los que no dicen nada, ¿no? Y a veces cuando hacen crack, porque ese sistema de contener, ¿no? De mucho control o de meter muchas cosas para adentro, pues claro, se ve desbordado, pues, pues claro, pues empiezan a dar problemas. O sea que el tener una mala adolescencia no es indicador de que todo vaya a ir mal después y pasar una adolescencia sin ningún tipo de desajuste parece que tampoco es muy conveniente. Que también entra Ahí hay dentro que practicar, a pelear un claro, poquillo con los padres, ¿no? a discutir con ellos, que es muy Claro. divertido, es súper divertido. Bueno, pues te agradezco muchísimo este rato y, y ya está, que nos vemos cuando tú quieras en otra, te sigo las entrevistas que le haces a otros profesionales que me están encantando, la verdad. Pues Un nada, un abrazo, besito, chao, chao. hasta luego.